por lo tanto son eternos, ¿ok? Entonces, hoy vamos a hablar sobre un atributo que se llama la aceidad de Dios, ¿ok? Por favor, yo quiero que busquen el libro de Génesis, ¿ok? Vamos a estrenar esto. El libro de Génesis, para ver lo que es, ¿no?, la aceidad de Dios, ¿ok? Ya, muy bien. Ahora, este es uno de los nombres que poco, o uno de los atributos que poco se habla, ¿ok? Pero lo que vamos a intentar es ir comprendiéndolo. Así se escribe. Disculpen mi letra, primera práctica, es la aceidad de Dios, ¿ok? Antes de hablar de la aceidad de Dios, quisiera empezar con algo, una pregunta, ¿no? Para poder hacer que esta explicación tenga o para darle un poquito más de énfasis a lo que es la aceidad de Dios. ¿Cuántos saben lo que es un ateo? A ver, díganme, ¿qué es un ateo? Aquel que no cree en Dios. ¿Ah? Aquel que no cree en Dios. Claro, aquel que no cree en Dios. Ahora, yo les quiero preguntar, ¿cuántos tipos de ateos hay? Dos. Los que no creen y los que creen que no obedecen. Hay, básicamente podríamos decir, ¿no?, tres tipos de ateos, ¿ya? Tres tipos de ateos. Bueno, acá tengo la pizarrita. Hay tres tipos de ateos, ¿ya? Muy bien. El primer ateo, ¿ya?, vendría a ser el absoluto. No crean. ¿Quién es un ateo absoluto? Que no cree en nada. No solamente el que no cree en Dios. Que no cree en nada. Ahí está, muy bien. Es aquel que niega la existencia de Dios, ¿ya? Ese es el primer ateo. Pero pastor, ¿qué tiene que ver con la aceidad de Dios? Tiene mucho que ver, ¿ya? Muy bien. ¿Qué otro tipo de ateo más existe? ¿Ah? ¿Qué tipo de ateo es ese? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Ah? Vivencial de evidencia, ¿no? Providencial, más o menos hablando de la providencia de Dios. Bueno, el ateo providencial, les voy a decir, no es alguien que no cree en Dios, es alguien que sí cree en Dios, cree en la existencia de Dios y muchas veces la defiende también, defiende la existencia de Dios, pero niega algo, niega que Dios esté cuidando del mundo y del hombre, ¿no? Básicamente ellos creen que Dios creó todas las cosas, creó al hombre y después se fue y lo dejó ahí, ¿no? Eso es lo que creen los deístas, ¿no? Cuando tú escuchas hablar de alguien que es deísta, bueno, él cree en Dios, pero él piensa de que Dios, una vez que creó al hombre, bueno, se fue, ¿no? Y lo dejó a su suerte, que él ya vea cómo va a ser, él es dueño de su destino y él verá cómo hace y él es responsable de todas esas cosas, ¿ok? Pero algo más no cree el ateo providencial. El ateo providencial no cree en la iglesia como revelada de Dios. O sea, no cree en la importancia de, vamos a decir algo bien simple, congregar, por así decirlo, ¿ya? O sea, él desecha la idea de que, bueno, no, la iglesia es básicamente una institución que Jesucristo puso para que los cristianos se congregaran. Entonces, acuérdense, el ateo providencial ¿cree en Dios? Sí, defiende todo lo que Cree. ¿Qué más? defiende. Ya defiende, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que no cree él? Que Dios lo creó, pero que después se fue. Nos dejó. Nos dejó, muy bien. Ya. ¿Qué más? No cree en la iglesia. Ajá. No iglesia. ¿Ya? Muy bien. Ya. Pero hay un ateo más, ¿sabían? El agnóstico.
El agnóstico es alguien que cree en Dios pero no lo considera compatible con ciertas ideas. Y podemos decir que también puede encajar en una de las derivaciones de este acá. O sea, está en esto. Porque recuerden, el ateo providencial cree en la existencia de Dios, pero piensa diferente. Nosotros creemos que no nos ha dejado, que Él sigue teniendo el control de todo, ¿ya? Y que también Él ha dejado, ¿no?, una iglesia, ¿ok? Muy bien. ¿Existe alguien más? Este sí me asombró a mí. Perdón. Está acá. Es el ateo práctico. ¿Qué es el ateo práctico? Hay un versículo en la Biblia, a ver quién lo puede buscar, que creo que es la forma de definirlo bien claro. Tito 1:16. ¿No? Hoy mi tema no es hablar de los ateos, ¿ah? Por si acaso. Pero necesito hablar de esto. En un momento hablaremos profundamente sobre esto, pero necesito hablar de esto para caer en ciertas ideas. Tito 1:16. ¿Quién lo puede leer? A ver. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Muy bien. El ateo práctico, según Tito 1:16, aunque profesa creer en Dios, con sus actos, ¿qué hace? Lo niega. Muy bien. Entonces, él niega ¿qué cosa? Niega ciertas cosas. Primero, su gobierno. Niega el gobierno de Dios. ¿Qué más? No quiere. ¿Qué no quiere? A ver. No quiere aceptar a Dios tal como lo revela sus sagradas escrituras. Pero tan solo no quiere. Él desecha. Él desecha. ¿No? Y también se opone. Se opone. El ateo práctico niega el gobierno de Dios, no quiere, desecha y se opone a cómo Dios es revelado a través de sus sagradas escrituras. Romanos 1:21, perdón. Romanos 1:21. Ahora, es importante, ¿por qué? Porque si no entendemos esto, no voy a poder aplicar lo que viene después. Para abajo, pase el cable. Ahí está bien, déjalo. Ahí está. Romanos. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorifican como a Dios, ni lo dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, su necio corazón fue endurecido. Muy bien. Como les dije, el ateo práctico, por más que tiene la revelación de Dios, no quiere, desecha y se opone a cómo Dios es revelado a través de sus sagradas escrituras, ¿ok? Eso es claro. Ahora, ¿cuál es el problema del ateo práctico? ¿Sabe cuál es? Uno, que el ateo práctico, ¿el ateo dónde se encuentra? Afuera, ¿sí o no? Porque el ateo niega la existencia de Dios, se esfuerza por negar la existencia de Dios. El ateo absoluto. El ateo providencial. En muchas de las religiones y muchas de las personas que, pues bueno, profesan una especie de deísmo, ¿no? Deísmo, o sea, dice que creen en Dios, pero tienen en cuenta estas cosas que les mencioné. No creen, pero piensan que Dios nos dejó y no piensan que la iglesia es necesaria. Ahora, este es el problema. El ateo práctico. ¿Quién es el ateo práctico?
quiero decirle que el ateísmo práctico, que así se le conoce este nombre, es un tipo de ateo, mi hermano, muy sutil. ¿Y sabe dónde se encuentra? Exacto. El ateo práctico está en la iglesia. Está dentro de la iglesia y congrega en la iglesia. Sí, es muy sutil. Por lo general, y esto puedo definirlo así, el ateo práctico, mi hermano, reduce a Dios, mi hermano, a una caricatura, creyendo en Dios a su propia manera. Es decir, yo tengo mi opinión de Dios de esta forma, yo creo que Dios es así, yo creo que Dios es de esta forma, de tal manera que hace a su propio Dios, aunque tome una base de la Escritura, pero toma una base conveniente a él. ¿Me comprenden? Entonces, esto, mi hermano, es la base de lo que yo quiero hablar. ¿Ok? Pastor, ¿pero qué tiene que ver esto con la aceidad? Tiene mucho que ver. Yo me he enfocado en un tipo de ateo, ¿no? El ateo práctico. ¿Cuál es el problema del ateo práctico? Desechemos estos dos primeros. El absoluto y el providencial. El ateo práctico. ¿Cuál es el problema del ateo práctico? Cree a su manera. Muy bien. Y si tenemos un texto que definirlo, Romanos capítulo 1, versículo 21, ¿no? Romanos 1, 21. Muy bien. Entonces, ese es el tipo de ateo práctico que niega el gobierno de Dios, no quiere, desecha y se opone. ¿Estamos? Sí, hay algunos que no quieren. ¿Qué no quieren? Conocer a Dios como Él es. Hoy vamos a hablar de la aceidad de Dios. De repente, cuando yo hable de esto, como un pastor dijo, usted va a decir, ese no es el Dios en el que yo creo. Y no va a querer creer en este Dios como la Biblia lo muestra. De repente, cuando usted termine de escuchar lo que voy a hablar hoy día, usted va a desechar todo lo que voy a hablar sobre la aceidad de Dios. Incluso se puede oponer. ¿Me entienden? Aunque diga creer en Dios, su definición es que usted es un ateo práctico. Y hay que tener cuidado de eso. ¿Ok? Muy bien. ¿Estamos? Ya, listo. Ahora sí. Entonces, dicho sea... Uy, a ver, chicos, ¿me puedes ayudar? Ayúdame, por favor. Muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora lo que es la aceidad de Dios. ¿Qué es la aceidad? Como les dije, la aceidad de Dios es un atributo, mi hermano, muy poco conocido, muy poco hablado, pero considero que es un atributo por el cual hay que empezar antes de hablar de los demás atributos que Dios posee. ¿Ok? Entonces, primero quiero decirles que... ya bueno, ya lo borro. Muy bien, bórralo ya. Voy a escribir solamente una palabra, ¿ya? A mí me falta más altura para esto. Ok, muy bien. Muy bien, vamos a enfocarnos en lo que es este atributo, ¿ya? Aceidad. Esta es una palabra que viene del latín. Muy bien. Y vendría a ser así. ¿Qué significan estas dos palabras? ¿No? Significan por sí o de sí mismo. Por sí o de sí mismo. Acuérdense. Hace por sí o de sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que este es el atributo de Dios por el cual existe Dios por sí mismo. ¿Estamos? ¿Cómo es esto? Que Él es autoexistente. Autoexistente. Muy buena pregunta. ¿Qué es autoexistente? Que su existencia no depende de nada ni de nadie. ¿Ok? Eso es lo que es la aceidad de Dios. ¿Qué más? Él es autosuficiente. Él es autosuficiente. ¿Qué cosa quiere decir que es autosuficiente?
que Él depende de sí mismo, no depende de nadie más, no necesita nada de nadie, ¿ok? Si usted no cree que Dios es autoexistente, autosuficiente, usted es un ateo práctico, ¿ok? Cuando hablamos de los atributos de Dios, hablamos de lo que describe a Dios como Él es. Entonces, si yo quiero acercarme a Dios y adorar a Dios, yo tengo que creer como la Biblia dice que Él es, ¿ok? Entonces, partimos ¿por qué? Por la aseguridad, que es que Dios, por este atributo, Él es autoexistente, autosuficiente, no depende de nadie, su existencia depende de sí mismo. Muy bien. Ahora, es también totalmente independiente de su creación. Él no depende de su creación. La creación, mi hermano, no es el eje de Dios, mi hermano. Mi hermano, la creación más bien depende de Dios. A veces, incluso cuando hablamos del hombre, queremos subordinar a Dios al hombre, y es al revés. Yo quiero que citarles un texto, y me gustaría que busquen la versión NBI, Génesis 1.1. Génesis 1.1. La versión NBI me encanta cómo lo dice. Si alguien tiene la versión NBI, ¿lo puede leer, por favor? Amén. Muy bien. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Muy bien. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza Génesis? ¿No? Este es... perdón, discúlpenme. Génesis 1.1. Nos dice Dios. Otras versiones dicen, ¿no? En el principio creó Dios. Pero la versión NBI dice Dios. Vuelve a leerlo, por favor. Dios en el principio. Muy bien, hasta ahí nomás. Dios en el principio. Muy bien. ¿Qué es lo que estaba sucediendo con Dios en el principio? ¿Cómo estaba Dios? Vamos a hacer un dibujito, ¿ya? Supongamos que ahí está Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cómo estaba Dios en el principio? ¿Cuál era la condición? Que era antes del... Él era antes que el hombre fuera creado. ¿Me equivoco? ¿O en el principio estaba el hombre con Dios? No. Entonces, el hombre no... Perdón. ¿Puedo borrar esto? Ya, muy bien. Estaba Dios en el principio y no estaba el hombre. ¿Ok? Esto es importante. 2. Quiero preguntarles algo. ¿Estaban los ángeles? No estaban los ángeles. Muy bien. ¿Qué más? ¿Había una creación? No había. Muy bien. Ya. Entonces, en el principio Dios, ¿cómo estaba? Solo. Muy bien. ¿Ya? Ahora, Dios, mi hermano, en el principio estaba solo, mi hermano, porque Dios en esencia es uno, pero ¿qué? ¿Estaba quién? El Hijo y el Espíritu Santo. Sí. Aunque son tres en persona, es uno en esencia. Entonces, en el principio estaba Dios. Uno en esencia, tres en persona. Muy bien. Entonces, Dios
¿Qué cosa? Habitaba. ¿Cómo habitaba? ¿Cómo habitaba? Solo. Muy bien. Génesis 1:1 nos dice que Dios estaba en el principio y Él habitaba solo. No había nada ni nadie. No había creación, no habían los ángeles, no estaban los hombres. ¿Ok? A esto, mi hermano, se le conoce como la soledad de Dios. Este atributo se le conoce de una manera. No me acuerdo, pastor, ¿cómo es esto de la soledad de Dios? La soledad de Dios. ¿Por qué? Porque en el principio Dios estaba solo. En su esencia estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero estaba solo. Porque no había creación, no estaban los ángeles que la adoraran y no estaba el hombre. No había nada, ¿ok? Quiero preguntarles algo. Yo sé que soy un poquito complicado para esto, ¿ya? Es mi primera vez en esto. ¿Me están entendiendo hasta acá? ¿Sí? Muy bien, ok. Ya, entonces, ahora nos vamos a remontar. Por favor, Aldito, ¿me puedes seguir a borrar? No, solamente déjame la seriedad nomás. No, bórrame de acá para acá. ¿Ya? De acá para acá. Muy bien, bueno, el triangulito, ya. Ya, muy bien. Muy bien, entonces, estamos viendo ahora que la soledad de Dios se conoce como la soledad de Dios. Es un nombre un poco negativo. Algunos dicen, oye, pero ¿cómo es esto solo? Es que hay que entender bien esto, ¿ok? Esto nos hace referencia que antes que existiera cualquier cosa, no había nada. Solo estaba Dios. Uy, ¿y qué había en ese momento? Tenemos que ver otros atributos, ¿ya? Pero eso es otro tema. Ahora, lo que a mí me interesa acá hablar es esto de la soledad o soledad de Dios. Antes del principio, mi hermano, quiero preguntarles algo. ¿Había cielo? No, muy bien. Ya, muy bien. Ustedes mismos me lo están respondiendo. No había cielo que manifestara su gloria. Muy bien. Y los ángeles que hablamos hace un momento, ¿estaban o no estaban? No está. ¿Qué hacían los ángeles? Lo adoraban. Entonces, no estaban, pero tampoco había esa adoración de Él. Y esto nos lleva a pensar algo. ¿Dios necesita la adoración de los ángeles? No. Muy bien, no la necesita. Segundo, esto lo haremos un poquito más a fondo después. ¿Necesita tu adoración? No la necesita. Eso no quiere decir que no la adoremos, sino que cuando hablamos de la aceidad de Dios, estamos hablando de que Él no tiene necesidad de nada ni de nadie. Cuando alguien se empieza a creer que, ay, yo mira esto, aquello, no, se está equivocando, porque Dios no lo necesita. ¿Estamos? Esto nos pone a pensar muy bien dónde estamos ubicados, ya que a veces tenemos una concepción de error. En teología reformada, a Dios lo vemos como grande y al hombre como... ¿Cómo se ve a Dios? Y el hombre pequeño, ¿no? Y si lo puedo hacer más pequeño, mejor todavía. ¿Ok? Eso hay que tener en cuenta. Entonces, mire, no había ángeles, no había cielos, mi hermano, no había... ¿Qué cosa más no había? ¿Qué leímos en Génesis? ¿Qué no había? No había tierra, perdón, me equivoqué acá. Ya, no había tierra que ocupara su atención. No había esas tres cosas. No había cielo que manifestara su gloria, no había tierra que ocupara su atención, no existían los ángeles que cantaran su alabanza, no había nada ni nadie. ¿Estamos? Nada ni nadie. Tenemos en claro esa idea, ¿no? Antes del principio. Nada aquí es nada. No había creación.
creación, estaba Dios, solamente Dios. En el inicio, supongamos que todo esto es el firmamento, ¿ya? Todo esto. Ahí estaba Dios, ocupándolo todo. Solamente Él. No existía creación, no existían ángeles, no existían seres humanos. Firmamento. No había nada, solamente estaba Dios. Es que ahí tenemos que ver algo que Dios es. Dios es, eso es un atributo más, ¿eh? Dios es Espíritu. ¿Dónde lleva el acento? Muy bien. Pongámonos a pensar esto. Aunque no va en el tema, pero así chiquito, por favor, quiero que vean esto. Supongamos que todo esto sea todo Dios. ¿Estamos? ¿Ya? Y supongamos que acá sea la creación de Dios. ¿Estamos? Imagínense que Dios sea físico. Como Dios lo llena todo, al ser físico, ¿habría lugar para algo ahí? Por eso Dios es, ¿qué cosa es? Espíritu. Porque de lo contrario, no podría haber nada ahí. Porque lo llenaría todo y eso haría de Dios un Dios inmóvil. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante conocer. Algunos que ponen a Dios como Dios madre, o que cuando dicen que Dios es padre y entonces, Dios es hombre, se están equivocando. Eso hay que ir con calma porque ese es otro atributo de Dios, ¿ok? Ese es otro atributo de Dios. Yo quiero que tengan en cuenta algo. Antes de que todo fuera creado, no existía nada más que solo una cosa. ¿Quién? Dios. Exactamente. Solamente existía Dios. Y Dios lo llena todo. Porque Dios es Espíritu. ¿Ok? Muy bien. A ver. ¿Desde cuándo era esto así? ¿Qué dice la Biblia? Siempre. La Biblia solamente dice esto. ¿Cuánto es esa eternidad pasada? ¿Es una eternidad? No lo sabemos. No lo sabemos. Y acá viene algo más que va a reventar nuestra comprensión. Muy bien. Su existencia, mi hermano, como hemos visto que Él es autoexistente, no depende de nada más que de Él mismo, ¿sí o no? ¿Estamos? Porque vimos que Dios es, ¿qué cosa? Perdón, es autoexistente. Existente. Muy bien. Al decir que es autoexistente, estamos diciendo que su existencia, por así decirlo, no depende de nada ni de nadie, nada lo condiciona para que Él pueda existir. La razón de su propio existir es Él mismo, por eso es Dios. Si no fuera así, no sería Dios. Ahora, quiero preguntarles algo. Cuando Dios estaba, antes, disculpen que falte del principio, existía esto. ¿A qué me refiero con esto? Tiempo. Quiero preguntarles, ¿existía el tiempo? ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia sobre Dios? Que Él es el principio y Él es el fin. ¿Cuándo empezó a existir el tiempo? Cuando Dios inició su creación. De tal manera de que el tiempo fluye ¿en quién? En Dios. Y no Dios a través del tiempo. Por eso es que Dios puede estar en el pasado, presente y futuro.
¿Me entienden? Para Dios el tiempo no es lo mismo que para nosotros. Para nosotros nuestra existencia empezó en un punto, ¿sí o no? Pero para Dios no. Ahí está la gran diferencia. Quiero que fijen, que busquen Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Qué dice otra versión? Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Alfa en el alfabeto es el primero y el omega es el último. También nos dice que Él es el principio y Él es el fin. Otro versículo, Hechos 17:26. Hechos. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha explicado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Qué es lo que dice? Que les ha prefijado los límites. Dios es quien echó a andar el tiempo. ¿Me entienden? Como Dios es antes del tiempo, Él es atemporal. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo no lo afecta. Pues eso es un atributo de Dios perfecto. ¿Se comprenden? Dios, mi hermano, cuando inicia su creación, hace que el tiempo empiece a fluir. Pero el tiempo no fluye en Él. Porque si el tiempo fluyera en Él, Él dejaría de ser Dios. Porque, ¿qué les dije en un inicio? Para que un atributo de Dios pueda ser, mi hermano, un atributo correspondiente a Él, todo atributo tiene que ser, ¿qué cosa? A ver, todo atributo tiene que ser, ¿y qué es eterno? Que siempre fue. Nunca hubo un momento en que Él no fue. Por eso es que este atributo se lo conoce como la seidad o la soledad de Dios. ¿Por qué? Porque hubo un momento en el cual no existía nada, ni nadie, ni los ángeles. Algunos tienen la idea de que existía Dios y estaban los ángeles, y bueno, cuando hablan de la creación de un ángel, pues bueno, hablamos de que recién creó a Lucifer, ¿no? O a Luzbel cuando él era así, ¿no? Algunos tienen que decir, no. Incluso los ángeles hubo un tiempo en el que no existieron. Y Dios no necesitaba de sus ángeles ni nada. No necesitaba de nosotros inclusive. ¿Lo comprenden? Muy bien. Entonces, cuando hablamos, mi hermano, de la seidad de Dios, estamos hablando de que Dios es autoexistente, mi hermano. ¿Y qué más dijimos, mi hermano? Autosuficiente. Muy bien. Dios es autosuficiente. ¿Qué quiere decir eso? Que Él no necesita de nada ni de nadie, ¿no? Entonces, por ejemplo, busquemos Salmo 50:12. Salmo 50:12. ¿Qué dice en Salmos 50:12? Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Cuando Dios dice ahí que si yo tuviera hambre, no es que Él tenga hambre, hay que entender esto, ¿ya? Él está hablando en un lenguaje que los hombres puedan entender. ¿Qué está diciendo ahí? Si yo tuviera necesidad, ¿te la pediría yo a ti? Y Él dice algo más, porque todo es mío, yo lo he creado. ¿Qué está diciendo? Que Él no necesita nada del hombre. Y ahí está el problema. Muchas veces creemos que Dios necesita algo de nosotros. Y ahorita les voy a mostrar una aplicación muy terrible
de lo que sucede cuando nosotros no entendemos ese atributo de la deidad de Dios. ¿Ok? Entonces, Dios, mi hermano, al ser autosuficiente, no tiene necesidad de nada. No necesita que nosotros le ofrezcamos algo. Hechos 17:24. Hechos 17:24. No necesita que nosotros le ofrezcamos nada. Estamos hablando de la autosuficiencia de Dios. ¿Ok? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ok. ¿Qué dice ahí? ¿Que él tiene necesidad de que el hombre le haga algo? No. ¿Te das cuenta que todo lo que hablamos sobre la deidad de Dios, sobre este atributo, tiene un fundamento? ¿Se acuerdan cuando hablamos al inicio sobre los tipos de ateísmo? ¿No? Que estábamos mencionando cuando queremos creer en Dios bajo una manera propia y no como la Biblia lo dice. ¿Se acuerdan? Ahora, por favor, no tomen esto para decir, no, entonces como Dios no necesita nada de mí, entonces yo no necesito hacer nada. No, a ver, entendamos algo práctico esto. Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros somos lo que necesitamos de Él. Para eso es necesario hablar de ese atributo. ¿Estamos? Mi hermano, Dios no necesita nada de ti. Eres tú el que necesitas de Él. Soy yo el que necesita de Él. Acá hay algo que de repente va a ser un poco más chocante. Ni siquiera necesita tu adoración. ¿Sabías esto? ¡Ay no, pastor! ¿Cómo se va a meter con alabanza? ¿Tú eres anti-alabanza? No soy anti-alabanza. Yo no estoy diciendo que no nos esforcemos por cantar bien para adorar a Dios y agradar a Dios. No estoy diciendo eso. Escucha lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que Él no tiene necesidad de tu adoración. Somos nosotros los que necesitamos adorarle a Él. ¿Y por qué? Agradecimiento. Hechos capítulo 17, versículo 25. Amén. Ni es servidor por manos humanas, como si necesitara de algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Qué dice? ¿Puedes repetirlo, hermano? Ni es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, pues que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Se han dado cuenta de lo que dice ahí? No es que necesita ser servido por los hombres. Él es el que le da a todos. Ay, pastor, ¿a mí qué me da? ¿Qué dice su Biblia? ¿Qué es lo que te da? ¿Vida? Porque como Él dijo en el Salmo 50:12, ¿yo qué te voy a pedir a ti? Si mío es todo. Sí, hasta el ateo que no cree es de Él, sí. Y cuando Él quiere, como es de Él, y como Él no necesita nada, o Él no depende de nada, y ya, llega su paciencia al punto, eso hablaríamos de la paciencia de Dios, que es otro atributo de Dios también perfecto. Él agarra y dice, pues bueno, como es mío. Por eso cuando Él decide quitarte un hijo que tú no sabes criar bien, una hija que tú no sabes criar bien, ¿qué te quejas? Si a Dios le pertenece. Y como a Dios le pertenece y es prestadito y te va a ti para administrarlo como aplicaba a mi esposa, ¿qué pasa? Te pide cuentas, porque todo es prestado. La vida que tú tienes también te va a pedir cuentas. Sí, te va a pedir cuentas. No es, mi hermano, que tú quieras hacer con tu vida lo que tú quieras. Sí, lo puedes hacer. Puedes hacer vivir tu vida de la manera que tú quieras, como mejor te parezca. Pero ten en cuenta que como no es tuyo, porque tú no eres autosuficiente. ¿Por qué no eres autosuficiente? Porque el día en que Dios decide, hasta ahí nomás se acaba tu aliento, se acaba. Porque si tú fueras autosuficiente no necesitarías de Dios para vivir más. Es más, nuestro relojito que estábamos hablando, dentro de nosotros también tiene un tiempo limitado. Hoy tengo 41 años. ¿Cuánto me quedará? ¿30? ¿20? ¿10? ¿5? ¿40? No sé cuánto me quedará. Pero ya va, el relojito ya está en retroceso, ya para mí ya. ¿Sí o no? ¿Estamos ahí? Entonces, cuando Él quiere, se acaba. Y quieres o no, como tú no eres autosuficiente, tú tienes que rendirle cuenta a aquel que te lo dio. Porque ¿qué dijo? Mío es todo lo que hay en el mundo. Yo nada te voy a pedir. Salmo 52, acuérdense. Mío es todo. Ahora, quiero
está bien simple en esta. ¿Él sale ganando algo con nuestro agradecimiento, con nuestra adoración? Ah, qué bueno. No sale ganando nada. Nehemías, capítulo 9, versículo 5. Nehemías 5. Nehemías, capítulo 9, versículo 5. Ley. Amén. Y los levitas Jesús, Admiel, Bani, Asanías, Jeremías, Abías, Sebanías y Sesanías clamaron: vamos, bendecid al Señor vuestro Dios. Ahí, lentito, ahí, pausado, para que quiero que escuchen todos atentamente esa parte. Y Sesanías clamaron: vamos, bendecid al Señor vuestro Dios desde ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, sea exaltado tu glorioso nombre, que está por encima de todo, bendito. ¿Se han dado cuenta qué es lo que dice? El primero, Nehemías está llamando a que el pueblo adore y alabe a Dios. Pero él dice que su nombre es mucho más bendito que toda bendición que el hombre pueda darle. Dios ya es bendito por sí mismo y por encima de cualquier adoración que el hombre le pueda ofrecer. ¿Me entienden? Por eso es que dije en un inicio que cuando Dios creó, mi hermano, perdón, que cuando antes que Dios creara a los ángeles, mi hermano, cuando no existía nada, mi hermano, Él no los creó porque necesitara su adoración y su alabanza. No lo necesitó. ¿Me entienden? ¿Por qué crea todo? Para su gloria propia. Y antes de que no hubiera nada, la gloria era Él mismo. ¿Me entienden? O sea, Él no necesita nada de eso. Eso es lo que es la seidad de Dios. Entonces, podemos verlo esto de una manera que dijimos antes. Mi hermano, Dios no necesita nada de nosotros, pero nosotros, mi hermano, somos los que necesitamos de Él. Eso hay que entenderlo. Ahora, yo voy a ser sincero, ¿no? La seidad de Dios o la soledad de Dios es un tema mucho más amplio. Yo lo que trataba es de resumir un poco, porque lo que mi meta es hablar durante cada servicio un atributo de Dios, ¿no? Y trato de no complicarlo más, es bien profundo la seidad de Dios. Pero hay algo que me llamó la atención de la seidad de Dios. ¿Cómo es esta aplicación de la seidad de Dios, del atributo de Dios, con respecto a la salvación? Importante. ¿Cómo aplicamos, mi hermano, la seidad de Dios con respecto a la salvación? Primero, es que el motivo de que Él nos predestinara para salvación, mi hermano, no es el hombre y mucho menos sus méritos. ¿Estamos? Muchos agarran y dicen, bueno, no sabes que yo no voy a buscar de Dios porque mira, mi vida está así y yo hago estas cosas, cuando no entienden que lo que ellos tienen que ir es arrepintiéndose de Dios. O sea, esperar a que ellos hagan el bien. Para empezar, Dios necesita tu bien. Eso lo hablamos hace un momento, ¿se acuerdan? Ahorita vamos a hablar de unos textos que van a reforzar eso. Lo que tú necesitas es arrepentirte de Dios. Y una vez que te arrepientes a Dios, someterte a su gobierno, a su soberanía y vivir ahí. Y Él hará en ti la obra. De hecho, recordemos cuando hablamos de la seidad de Dios, que en un principio Dios, ¿cómo estaba? Estaba solo, ¿no? Muy bien. Él hace la creación para su gloria misma, ¿ok? Cuando el hombre peca, ¿qué creen que es lo que está haciendo? Una rebelión cósmica. ¿Por qué? Porque en palabras de Ernst Sproul le está diciendo: mi voluntad es la que prima a la tuya. ¿Se dan cuenta? Cada vez que usted miente, roba, fornica, adultera, usted le está diciendo: mi voluntad es la que prima. El que tú peques, a él no le afecta. Y el que dejes de pecar tampoco. Entonces, pastor, ¿qué es lo que él quiere?
que te rindas a Él, que lo reconozcas. ¿Estamos? Que te arrepientas, eso es lo que Dios quiere. Entonces, cada vez que los hombres pecan, cometen una rebelión cósmica contra Dios. Es grave, ¿sí o no? ¿Y desde dónde empieza esa rebelión cósmica? ¿Se acuerdan de lo que hablamos al inicio? ¿Cuál es el ateísmo que está dentro de la iglesia? ¿Cuál? El ateísmo práctico. ¿Y quién es el ateo práctico? Aquel que dice que cree en Dios, Tito 1:16, ¿se acuerdan? Pero que sus actos lo niegan. Él rechaza, él no quiere, niega, ¿no? Y se rebela contra lo que es Dios como las Escrituras lo dicen. ¿Me comprenden? Entonces, por ejemplo, si usted en este momento está diciendo, ¿cómo que Dios no está en mí? ¿Cómo que Dios es así? Usted es un ateo práctico y usted está en rebelión cósmica contra Dios. Porque Dios en un principio no necesitó de su alabanza de usted, no necesitó para nada de usted. En un principio Él estaba solo, antes de que todo existiera. Como dice Génesis, Dios, en el principio, ¿qué está diciéndonos acá? Que Dios estaba antes solo. Dios en el principio creó. El principio, mi hermano, para nosotros es cuando empieza el tiempo para nosotros. Cuando Dios crea, ¿no?, el universo, la tierra, ¿no?, separa las aguas de las aguas, las lumbreras, todo empieza a hacerlo, ¿se acuerdan? ¿No? Y después, al sexto día, ¿qué se crea? El hombre. ¿Sí o no? Ahí empieza a correr el tiempo. Pero antes de eso, Él estaba solo. ¿Y qué hace la criatura con el Creador? Se revela. Muy bien. Les dije que estas son aplicaciones. Muy bien. Entonces, el motivo de que Él nos predestinaba, porque la Biblia habla de la predestinación, mi hermano, para salvación, no es el hombre y mucho menos sus méritos. Es, mi hermano, ¿qué cosa? Efesios 1:5. A ver. Y acá encaja mucho, mi hermano, esto. Efesios, disculpen mis 5, hoy estoy hablando práctica con esta pizarra. Efesios 1:5. Amén. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Esto, por favor, esto nomás. ¿Cuál es el motivo de que Él nos escogiera para salvación? No. Por su voluntad. Por el puro, escuchen, afecto. ¿Pero afecto de quién? ¿Afecto a nosotros? ¿Eso dice sus Biblias? ¿Por afecto al hermano, a la iglesia de Éfeso? No, por el puro afecto de, se lo voy a poner así, de mí mismo. Eso es lo que dice Dios. Él nos escoge para salvación, nos predestina para salvación, por el puro afecto de su voluntad. Voluntad. ¿Voluntad de quién? Pero Él dice algo, que Él tiene afecto. ¿Afecto a qué? A su voluntad. ¿Encajamos nosotros ahí? Nada, ¿sí o no? Entonces, todos aquellos que agarran y quieren buscar o acercarse a Dios por sus propios méritos, por sus propias fuerzas, o haciendo un montón de cosas, son ateos prácticos. ¿Se dan cuenta? Por eso en este mundo solamente hay dos religiones, la religión del mundo y el cristianismo. Los que piensan que por sus obras y sus méritos son salvos, y los que confían en el Señor. Pero incluso esa confianza, mi hermano, es dada por el Señor, porque eso es lo que la Biblia dice. Y ahorita se los voy a demostrar en este momento. Muy bien. Hay quienes creen que Dios los escogió porque vio que creerían en Él. O sea, a ver, esto es un poquito. Ya vamos a dibujar un ojito. Bueno, disculpen si mi ojito sale feo, ¿ya? ¿Ya? Supongamos que está Dios acá, ¿ya? Dios. Entonces, acá está Javier,
¿Ya? Más panzoncito y más chiquito todavía. Entonces, como Dios ve al futuro, ve que Javier va a creer, ¿no? Va a creer, entonces él se vuelve al pasado y lo predestina. Algo bien simple. ¿Los atributos cómo son? Eternos. Esto habla un poquito de el conocimiento de Dios. Si Dios tuviera que viajar al futuro, ¿estamos? ¿Qué implica eso? Que hubo algo que Dios nunca supo. Y si hubo una sola cosa que Dios nunca supo, dejaría de ser Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios todo lo sabe, todo lo conoce, y no hay un tiempo en que nunca supo nada, ni conoció nada. ¿Me entiendes? Dios siempre supo todo. Entonces esto es como diría la hermana Neville, hay muchos teólogos que ven la película Volver al Futuro. Tristemente, eso no es bíblico. ¿Estamos? No es bíblico. ¿Ok? Entonces, la base de que Dios ejerce su voluntad, mi hermano, para predestinarnos para salvación, no es el hombre. ¿Es qué cosa? La voluntad de Dios. Afecto y amor a su voluntad. Algunos toman esa palabra amor, que nos ama por eso a nosotros y ese es el motivo. No, no. Es el afecto y su voluntad. La aceidad de Dios tiene que ver todo con eso. Esa es la aplicación para nosotros en cuanto a la salvación. Muy bien. Nadie, mi hermano, influencia a Dios para que nos escogiera. Él lo hizo porque Él quiso. ¿Sabe que hay un texto bien fuerte para eso? Romanos 11:3. Perdón, estoy equivocando el versículo. Romanos 11:34. A ver, alguien que no haya leído, hermanos, ayúdenme. Hermanos, disculpen mis garabatos, espero que se entienda. A ver, sí, lo tienes, léelo. Romanos 11:3. No, perdón, 11:35, perdón, 11:34. Discúlpeme. ¿Qué nos dice? Que no hay quien haya aconsejado a Dios para que Él tome una decisión. Ay, no, que yo le oro a Dios para que... no, nosotros rogamos a Dios. Por eso es que esa corriente que dicen, yo decreto, yo proclamo, yo declaro, falso. No. Hay un versículo más, ¿no? Para los que creen que Dios los escogió porque vio que creerían en Él. Romanos 11:35, me olvidé ese. Es el versículo que le sigue. Dale. A ver, ¿quién lo tiene? Amén. ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Si hay un versículo que mata todo mérito, es ese. Y deberían tenerlo aprendido de memoria, mi hermano. ¿Quién le ha dado algo a Dios como para que Él? Entonces, quiere decir que Él me escogió porque Él sabía que yo iba a creer, o Él me escogió por afecto a su propia voluntad. Porque Él no necesita de nada ni de nadie. Y eso nos tiene que poner a pensar algo. ¿Cuánto temor, respeto debemos tenerle a Dios? Sí. Hay gente, mi hermano, que se rebela contra Dios. Yo le voy, justo estaba, ayer con mi esposa, yo estaba leyendo y le digo, Evelyn, mientras que estaba estudiando a un autor, Stephen Sharma, sobre otro tema de los atributos de Dios. Sí, hasta veníamos en el carro y justamente le mostraba un texto que decía, ¿no? Es cierto que los pecados físicos son ofensivos contra Dios, pero hay un tipo de pecado que es más grave y es un pecado espiritual, porque te asemeja a Satanás. ¿Sabes cuál es este? O sea,
Sí, el borracho, el adúltero, el fornicario, el mentiroso, el ladrón, el homicida, todos ellos necesitan arrepentirse, ¿ok? Y si se arrepienten, no hay pecado que Dios no le pueda perdonar. Pero hay unos pecados, mi hermano, que son espirituales, que son más graves. Por ejemplo, cuando tú lees el libro de Proverbios, dice, ¿qué abomina Dios? Ya aún una séptima abomina su alma, ¿no? Desprecia su alma. Los ojos altivos, ¿no? Muy bien, el orgullo, la altiveza. Y empieza a hablar de una serie de pecados que no tienen nada que ver con los físicos, sino tienen que ver con aspectos internos. Por ejemplo, cuando tú hablas algo contra Dios, por ejemplo, nadie considera que tomar el nombre de Dios es en vano. Pero yo diría, en la escala de los mandamientos, ¿dónde se encuentra? Antes que los pecados contra el prójimo. Por eso uno, hermano, cuando ve a Jesús que está ahí haciendo el ministerio y vienen los fariseos y le dicen, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué les decía? ¿Por qué le está diciendo? ¿Qué gran ofensa estaba cometiendo contra quién? Contra Jesús. Porque la hora que estaba haciendo era eso. Ahora, cuando uno peca, hermanos, no hay que ser, discúlpeme, cara dura para enojarse contra Dios. Porque es peor que el pecado que ya se cometió. Es como que pecaste y le embarraste más todavía. Porque lejos de correr al arrepentimiento, uno se está levantando contra él. Y eso no es cualquier cosa. ¿Alguien puede perdonarte eso? Sí. Sí. Se puede perdonarte. Pero vamos a ver qué tan orgulloso o orgullosa eres. Y eso hay que tener cuidado. Y eso no me lo he inventado, ¿eh? Ahí está mi esposa el testigo. Justo lo estaba leyendo y lo convertí. Oye, qué interesante es esto, no lo sabía. Muy bien. Y hemos visto que mi hermano, este texto que dice, no hay nada que le podamos ofrecer a Dios. Si no hay nada que le podamos ofrecer a Dios, o sea, no es que yo tenga que esperar a tener una vida correcta para recibir a Dios, no. Lo que Él quiere es que nos arrepintamos. ¿Estamos? ¿Ok? Él quiere un corazón contrito y humillado, o sea, que no sea altivo, orgulloso delante de Él. Tengamos en cuenta algo, nunca nos podemos ir contra Dios porque contra quién creen que están viendo. Y el otro es, mi hermano, que nadie influencia a Dios para que Él tome una decisión. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos, absolutamente todos, hemos pecado. Y todos merecemos ¿por qué? Porque como nada es nuestro y de Él lo es todo, ¿se acuerdan en el Salmos que estábamos leyendo 52? Y al de nosotros no ser nada, ni nuestros cuerpos, ni nada de lo que nosotros tenemos, nada te pertenece, mi hermano, al ir en contra de Dios, la ira de Dios se manifiesta. Por eso es que cuando nosotros, mi hermano, vemos la palabra de Dios, cómo es su carácter de Él, debemos ser humildes. Porque al orgulloso, Dios mira de lejos, más al humilde, ¿qué dice? ¿Qué hace con el humilde? Atiende. Entendamos nuestra posición ahí, hermanos. Por eso es que cuando hablamos de la seidad de Dios es que Él no necesita nada, de ti no necesita nada. Somos más bien nosotros los que necesitamos de Él, ¿ok? Nosotros no tenemos nada que ofrecerle, ni siquiera nuestros mejores talentos son nada para Él, mi hermano. Sino que si es que algo hacemos, mi hermano, para Él, mi hermano, tiene que ser por un agradecimiento, y aún así eso no nos va a sumar ni un mérito. ¿Ok? Algunos piensan, mi hermano, que Dios se limita al libre albedrío del hombre.
bueno, yo hago, yo digo, ¿tú crees eso? Job, capítulo 23, versículo 13 al 14. Estamos viendo la aplicación, hermanos, de la aceidad de Dios. Job, capítulo 23, versículo 13 al 14. Acá quiero que me ayuden con los textos para terminar, por favor. Amén. Amén. Pero Él es único. ¿Y quién lo hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace. Porque Él hace lo que está determinado para mí. Y muchos decretos como estos hay con Él. Como Él, mi hermano, no necesita de nada ni de nadie, ¿qué hace Él? ¿Qué hace Dios? Hace lo que quiere. Y acá está el problema. No, pastor, yo no creo que así sea. Muchos se enojan por eso. Muchos se enojan. Es ahí cuando empezamos a ver los atributos de Dios que los ateos empiezan a manifestarse dentro de la iglesia. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba entrando en una sinagoga y apareció un hombre que empezó a decir, ¿qué haces contra nosotros? Así sucede hoy en día muchos. Que cuando escuchan los atributos de Dios, dicen, no, yo no creo que Dios sea así. No, sí es así. Porque de lo contrario, cuando hablamos del ateísmo, tú te estás haciendo una... ¿Y de quién? ¿Y qué es una caricatura de Dios? Es una idolatría. No es necesario que sea físico, puede ser mental. Concebir a Dios como lo que no es idolatría. Muy bien. Como hemos dicho, todo me pertenece a Él. No, para acelerar el tiempo un poquito, voy a solamente esto y apunte los textos, ¿ya? Todo le pertenece a Él. Porque lo que Él quiso hacer, mi hermano, lo ha hecho y lo ha hecho para Él. Esto lo dice Romanos 11:36. Todo, mi hermano, ha sido creado para Él. Cuando Él crea algo, mi hermano, el motivo de su creación ni siquiera fue el hombre. Algunos piensan que fue el hombre. A mí me enseñaron eso. No. ¿Qué dice Pablo sobre Jesús? Que en Él subsisten y para Él subsisten. Todo ha sido creado para la gloria de Jesús. Para la gloria de Dios. No para la nuestra. No, hermano, ¿cómo es posible? No era para mí. Así es. Ese es el Dios de la Biblia. Que no lo había leído antes otra cosa. Muy bien. Acá hay un texto muy bueno. Nada le afecta, ni el mal del hombre. Job 35, 7, 8. Esto sí, busquémoslo rápido. Estos textos están en Job. Job 35, 7, 8. Amén. Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirás de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo del hombre aprovechará tu justicia. Ahora, ¿pueden leer el versículo 6? Esa es la versión de NBI, creo. No. ¿Alguien puede leer la versión NBI desde el 6 hasta el 8 ahora? Amén. Si pecas, ¿en qué afectas a Dios? Si multiplicas tus faltas, ¿en qué lo dañas? Si actúas con justicia, ¿qué puedes darle? ¿Qué puedes recibir de parte tuya? Si tú pecas, ¿en qué le afectas a Dios? Sí, ese es el tema. De hecho, el texto sigue diciendo ahí que son los que nos rodean los afectados. Porque Dios no se afecta. Porque Dios es autoexistente, no depende de nada. A nosotros, cuando tú haces algo con otro, sí te puede afectar. A Él no. ¿Estamos? A Él no le afecta. No, pastor, no, es que así es, a Él no le afecta. ¿A quién le afecta? ¿Te quieres rebelar contra Dios? El único perjudicado, la única perjudicada, vas a ser tú. Recibirás lo mismo que tú haces y punto. Por eso es que Dios siempre llama al arrepentimiento. Y llama al arrepentimiento no porque necesite tu arrepentimiento,
sino porque tú lo necesitas a Él. Porque de seguir en ese camino, olvídate. Solo es cuestión de tiempo. Ni el bien del hombre le suma. Esto no lo buscan, esto está hablando Lucas capítulo 17, 10, cuando dice, ¿no? Cuando hagáis lo que debéis haber hecho, digan, siervos inútiles somos, porque solamente hicimos lo que debíamos haber hecho. O sea, el bien también, si el hombre hace el bien, tampoco le suma a él. ¿Me comprende? No le suma. Y más, cuando nosotros predicamos, eso no le suma a él. Lo hacemos para la gloria de Dios, sí, pero no le suma a él. Porque al final el que convierte es el mismo Dios. Hay que ser sinceros. Porque Él es autosuficiente. Ahorita te voy a mostrar por qué. Con eso va a ser mis textos finales. Es más, ¿qué dijo Cristo de sí mismo? No hay bien fuera de ti. En la versión de la traducción del lenguaje actual dice que no tienen necesidad de mis bienes. Es un salmo de Cristo. Él mismo le está diciendo al Padre, ¿no? No tienes necesidad de mis bienes. ¿Por qué? Si ustedes leen el Salmo 16.3, en la versión Reina Valera, el 60, dice que la bondad y la justicia de Cristo solo, bueno, estoy parafraseando, solo aprovecha a ciertas personas. ¿A quiénes? A sus santos. O sea, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, como algunos dicen por ahí, no le benefició a Dios. ¿Por qué no necesita nada de eso? ¿A quién le benefició? A nosotros, hermanos. A nosotros. No es que Dios lo necesitara, no es que Dios lo sorprendiera, no. Era porque nosotros necesitábamos. Y eso lo hizo, ¿por qué? Por puro afecto de su propia voluntad. Efesios 1:5. Por puro afecto de su propia voluntad. Muy bien. Si eso dice Cristo, entonces cuán humilde debemos nosotros pensar. Ahora, con estas cosas voy a finalizar. El hombre, mi hermano, no puede conocer a Dios por sí mismo. Juan 3:3. Yo estaba hablando primero de la ciudad de Dios, ahora estoy contraponiéndolo para que veamos cuánto sí nosotros necesitamos a Dios. Mientras que Él no necesita de nosotros, nosotros sí necesitamos de Él. Mientras que Él es autosuficiente, nosotros no lo somos, nosotros necesitamos de Él. Ni siquiera la santidad la podemos hacer por nosotros mismos, necesitamos de Él. Tú quieres dejar de pecar, pídele a Él. Tú quieres vivir para Él, tienes que pedirle a Él. ¿Me entienden? Es Él. Como decía Spurgeon, creo que una frase que dijiste la pasada, Pablo, me encantó, ¿no? La santidad no es el camino a Cristo, sino que Cristo es el camino de la santidad. ¿Ok? Porque pecadores vamos a ser siempre. Y no importa qué esfuerzo hagamos, si es que Cristo no está en el primer lugar, no vamos. De hecho, si nosotros nos ponemos a pensar cada vez que vamos a hacer algo malo, Dios siempre hace algo. Como para cortar las cosas, como para darte las puertas de salida. Pero somos tan ciegos que no queremos reconocerlo. Tan orgullosos que no queremos reconocerlo. ¿Qué dice San Juan 3:3? Esto que nos dice que ningún ser humano puede conocer por sí mismo a Dios. Mucho menos entenderlo. Esto lo dice 1 Corintios 2:14. Dice que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. O sea, no puede conocerlo y no puede entenderlo. Es por eso que nosotros tenemos ¿qué tenemos que hacer? Orar. ¿Por qué? ¿Porque nuestra oración tiene poder? No. Porque tenemos que pedirle a Dios, mi hermano, que es autosuficiente para que Él haga la obra. ¿Me entienden? Tenemos que pedirle a Dios que es autosuficiente para que Él haga la obra. Ese error que cometemos al orar constantemente, enfocado en que el hombre, porque Él ora, puede las cosas y que se levanta todo poderoso, como si fuera un David que vence a Goliat, eso es falso, así no es.
Es que rogamos, mi hermano, a Dios, mi hermano, para que sea Él el que haga. Santo Dios. Tenemos que entender esto, mi hermano. ¿Sabes por qué este tema choca mucho contra el orgullo del hombre? Estamos tan acostumbrados que todo gire en torno al hombre. Todo. Yo primero, yo esto, entonces el entorno de Dios es por mí y Dios depende de mí. Y no, te equivocas. No. Yo espero que me hayan entendido esto, ¿no? Dios no necesita de ti, necesita nada. Así es el mejor de los cristianos. ¿Me entiendes? Y si eres el peor de las personas, tu mal no le afecta. Porque Él es autoexistente, su existencia no se va a alterar porque tú digas que no quieres creer en Dios, porque simplemente decías dejarlo, no se va a alterar, no va a cambiar. Él no va a necesitar nada de ti, no le vas a afectar, te vas a afectar tú solo. Pero sí podemos rogarle a Él para que por el puro efecto de su voluntad, Él pueda hacer las demás cosas. Convierta a mi hijo, convierta a mi papá, cámbiame, ayúdame a dejar este pecado, ayúdame a hacer esto. No lo vas a poder hacer por tu propia cuenta, lo vas a tener que pedir a Dios. Dios es el único que ilumina. 2 Corintios 4:6. Un texto más y acabamos. 2 Corintios 4:6. ¿Qué dice? Amén. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación de conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. ¿Qué dice ahí? Que Dios es el único que ilumina al hombre. ¿Para qué? Para que quieran conocer a quién. Hermanos, yo tengo que ser sincero. Todos saben, yo he vivido una vida aún siendo cristiano con mucho pecado y he hecho muchas cosas malas. Y yo nunca tenía necesidad de conocer a Dios. Pero llegó un momento en que Dios llegó a mi vida y yo tengo que reconocerlo. Yo no quise conocer a Dios por conocimiento, sino como dice un pastor, para amarlo más y glorificarlo. Y cada vez que conozco más a Dios me duele cómo fui rebelde contra Dios. Y sigo siendo imperfecto, pero me apoyo en Él. ¿Qué quiere decir? Que si a ti no te interesa conocer a Dios para glorificarlo a Él, Dios no te ha iluminado. Pero me imagino que hay hermanos que sí. Entonces hay que pedir por todos. Hay que rogarle a Dios que Él haga. Porque Dios quiere que le pidamos. Quitemos la idea de que yo tengo el poder. Yo no tengo nada. Tú no tienes nada. Es Dios. Porque en un principio, cuando Dios estaba solo, Él era autoexistente y autosuficiente, y Él no necesitaba de nada ni de nadie. ¿Entienden? Y no solamente es eso, y con esto acabo. Él nos hace crecer en Él, ¿sabían? Él. Segunda de Pedro 3:18, el último versículo. A ver quién se gana la bendición de leer el último versículo. Segunda de Pedro 3:18. Amén. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro nos dice que tenemos que crecer ¿en quién? ¿En nosotros? En Cristo. ¿Sí o no? ¿En quién? Porque solo Él es autosuficiente, autoexistente. Nosotros vamos a morir. Vamos a morir en cualquier momento. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Se dan cuenta? Por eso, cuando yo leí esto, a mí me conmovió mucho porque yo dije, yo no me necesito nunca, yo nunca lo hice, Él es por Él mismo, porque si fuera de mí algo, yo ya estaría perdido. Qué hermoso es Dios. Si
Si tú lo ves por el lado negativo, es que tú no has nacido de nuevo. ¿Ok? Tú no vas a ver por el lado negativo, ¿cómo es que Dios es? Tú no has nacido de nuevo, tú eres ateo práctico. Si tú has nacido de nuevo, te vas a dar cuenta qué hermoso es la seidad de Dios. Porque siendo nosotros, y no es el único tributo que habla de esto, siendo nosotros seres humanos, sabemos cuán falibles somos. ¿O me equivoco? Quien no es capaz de ver sus propias faltas y pecados, está ciego y está errado. Está ciego y está errado. Pero Dios es infalible. Nada lo afecta, nada lo altera. Él es perfecto. ¿Ok? Entonces, mi llamado en esta noche es: seamos humildes, queridos hermanos. Sea la condición en la que estemos. Si tú estás creciendo en el camino de Dios, humíllate y glorifica a Dios. Busca de más. Aférrate de más. Porque ya sabes que Él no está de ti. Tú necesitas de Él. Yo necesito de Él. Pero si tú estás viviendo mal, tú estás haciendo las cosas mal, tú no le afectas a Él. No le afecta. A ti mismo es lo que te va a afectar. Si ya no te está afectando. Y a los tuyos también. Pero poderoso es Dios. Poderoso es Dios. Que si tú eres capaz de comprender, es porque Él te ha iluminado. Y Él te hará crecer. ¿Ok? Porque el hombre de por sí solo no puede. Acuérdense eso. No podemos. Por sí solos no podemos. ¿Qué más? Finalizando. ¿Qué más? No entiende. Qué bravo es eso, ¿ah? Porque solo Él ilumina. ¿Y qué más dice Pedro? Hace crecer. Qué lindo es Dios. Saber, hermanos, que nadie daba por nosotros ni un solo centavo. Que nadie nos lo daba. Hay cosas de mi vida que nadie sabe. Y si yo me las pongo a ver delante de Dios, no tengo nada que ofrecerle a Dios. Pero así Dios me amó y tuvo misericordia. Y le doy la gloria a Dios. Porque si pude entenderlo, no salió de mí. Santo Dios. Y si algún cambio se produjo en mi vida con achacos y todo, no nació en mí, sino nació en quién. Exacto. Porque Él es autosuficiente. Nosotros no. ¿Ok? Y de repente alguno le tiene miedo a que la vida ya se le va. Yo no le oro a Dios porque yo tengo cosas por afuera y le pido a Dios todos los días. Y confío en Él por eso. Porque más allá de mi vida, Él siempre vivió. Él siempre ha existido. No hay una base para confiar en Él siempre. Seamos humildes, hermanos. Amén. Seamos humildes y corramos a Dios para reconocerlo como. Y esto es lo que es la seidad de Dios, la soledad de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por tu piedad, Señor, porque tú fuiste bueno, tú fuiste maravilloso, Señor, porque